tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Este es su canal Hermes Trimagister, su canal de astrología y tarot. Y hoy les voy a hablar acerca de la astrología de la primera quincena del mes de julio y la luna en Cáncer, la luna nueva en Cáncer. Y bueno, vamos partiendo primeramente de dónde venimos. Pues principalmente todavía traemos toda esta cuestión geminiana de la dualidad, en donde, bueno, ya entrando el mes de julio, Mercurio va a hacer su última aspectación con Neptuno, que es esa tercera cuadratura, que bueno, no ha sido fácil. La verdad ha sido un aspecto bastante, digamos, denso, porque recordemos que Neptuno siempre pone esa nube de humo, pone esa bruma entre el ambiente en la vista que no nos deja ver, y sobre todo si es con Mercurio. Mercurio se nutre más de, digamos, pensamientos racionales, lógicos, y Neptuno le da esa característica con la cuadratura de poner difícil y obnubilar la mente, poniendo un poco oscuros los pensamientos, es decir, poco claros. Nos confundimos bastante, nos confundimos mucho. Y venimos de una etapa en donde, bueno, mucha gente todavía se ha sentido engañada, da paso mucho a todas estas teorías de conspiraciones, complots, se despierta digamos, esta estratagema conspiranoica. Y una de las cosas que también estamos viviendo es esa dualidad geminiana, a pesar de que estamos ya en mes Cáncer, esa dualidad geminiana en donde estamos viendo el tema del virus, la pandemia, a lo largo del mundo, en donde en algunos lugares, pues bueno, viven con toda normalidad, no les preocupa. En lugares como Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares en donde ya tú puedes decidir, cada quien puede decidir si usar la máscara, el cubrebocas o no utilizarlo. Y bueno, en donde la mayoría de la gente ha sido ya vacunada. Está el tema de las vacunas. Neptuno en la casa 12 tiene que ver mucho con las vacunas, es decir, Neptuno en Piscis. Y hay países donde, bueno, todavía la vacunación va demasiado lenta. Está el caso de Argentina, está México, que poco a poco ahí ha ido avanzando en el tema de la vacunación. Y esto es algo que estamos viviendo, esa dualidad. Mercurio ya arrancó directo y bueno, apenas empieza a tomar velocidad. Ha sido bastante tiempo el que ha estado ahí en Géminis. Entonces, esta tercera cuadratura, Neptuno, en esta ocasión ya Neptuno está retrógrado. En la ocasión anterior era Mercurio el que estaba retrógrado y Neptuno directo, y en la primera los dos estaban directos. Así que bueno, sí hay diferencias en estos aspectos, porque un Neptuno retrógrado que comenzó desde el mes pasado, es decir, desde junio, bueno, pues simplemente pone en tela de juicio todo aquello que soñamos, todo aquello a lo que tememos, pone a cuestionarnos si realmente todos esos sueños, temores, etcétera, son reales, e introspectar más sobre ello. Y bueno, venimos de esa parte, venimos también con Júpiter retrógrado, que también normalmente todos los planetas cuando están retrógrados estamos en una etapa de revisión de muchas cosas. Tenemos a Saturno retrógrado, tenemos a Júpiter retrógrado, Neptuno retrógrado, Mercurio, bueno, ya se quitó su retrogradación. Y dentro de lo que es Júpiter retrógrado, por ejemplo, ya vimos un efecto acá en México, que ya se mandaron en algunos estados o provincias del país la legalización del uso de la marihuana, en donde también incluso el presidente de México habló sobre el tema y dijo que había que revisarlo o poner nuevas leyes acerca de la legalización de la marihuana. Y bueno, Júpiter tiene que ver mucho con la filosofía y las leyes. Y Piscis es el signo que está muy relacionado con los temas del escapismo, las drogas y todo este tipo de estupefacientes. Así que bueno, ahí está un efecto de estos tránsitos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles serían los aspectos principales de este mes de julio? Bueno, estamos en el mes Cáncer, un mes donde ya prácticamente estamos a la temporada de la mitad del año. Cáncer es el signo de la madre, de la patria, regido por la luna, el pueblo. Y estamos viendo tiempos en los que la polarización de las ideas del pueblo, las ideas de la gente, están cada vez más exacerbadas. Estamos viendo una creciente lucha cada vez más encarnizada entre todas estas ideas del socialismo, que sigue pujante y
bueno, todo este laboratorio de ideas, toda esta, digamos, está saliendo a la luz que realmente todos sigue avanzando toda la cuestión del populismo y del socialismo porque quedó muy arraigado en las universidades, es decir, como si hubieran tomado el control, tomado el poder sobre la enseñanza y las ideas, o que incluso puede llegar al adoctrinamiento. Y eso con Júpiter retrógrado en Piscis nos da la idea, porque Piscis, bueno, ahí está Neptuno, y Neptuno representa a los comunistas, idealistas, socialistas, y Neptuno retro en Piscis, pues bueno, ya nos está trayendo eso. Y cuando regrese a Acuario, bueno, ahí es donde vamos a ver si estas ideas colectivas, hacia dónde van a llegar. Han crecido como burbuja, pero estamos viendo cada vez más esta polarización a la cual también, bueno, Saturno y Urano, Urano en Tauro, también, digamos, le adereza sabor a todo esto, ¿verdad? Normalmente Urano en Tauro también exacerba mucho las ideologías, acrecenta demasiado la polarización. Recordemos que cuando Urano estuvo en Tauro fue en la época de los 30 del siglo XX, y fue precisamente cuando nacieron todas las ideologías como el nazismo, se dio el franquismo, el fascismo, es decir, quizás, bueno, habían nacido antes, pero es cuando empiezan a emerger todas estas doctrinas ideológicas que intentaron, o que algunas se establecieron en gobiernos en Europa y en otras partes del mundo. Entonces estamos viendo mucho toda esta polarización mundial acerca de las ideologías, y una de ellas que sigue avanzando, y sobre todo esta primera quincena de julio estamos viendo todo lo que ha sido las marchas de los grupos LGBT, la proliferación, y cómo incluso están penetrando también en los temas escolares, ¿no? A pesar de, bueno, de ser un tema de otra índole, es como que están entrando en temas escolares, incluso en la educación básica, en lo que es la educación infantil, lo cual, bueno, va a traer todavía esta polarización cada vez más grande. El recorrido del Sol en Cáncer, bueno, pues es cuando inicia el solsticio, es decir, una etapa del año ya comienza a cambiar. El Sol, bueno, en lo que es el hemisferio norte, el Sol comienza a, digamos, cada día que pasa a perder un poco más de luz hasta llegar al equinoccio, que es a igualarse. Y por lo contrario, en el hemisferio sur fue el invierno, es decir, la noche más larga del año. Muy bien, el aspecto más dominante que vamos a tener, sobre todo esta primera parte de julio, es el aspecto que llamamos una T cuadrada, que es una oposición entre dos planetas y un tercero que está como a la mitad formando un triángulo, y que este tercero, que digamos es el planeta C, es el que está como planeta focal o planeta apex, como regulando, digamos, la energía de la oposición entre estos dos planetas. Y bueno, prácticamente va a ser un mes de julio muy movido, muy pesado, y sobre todo con muchos eventos, y lo estamos viendo. Esta T cuadrada comenzó ya desde hace unos días, a finales del mes de junio, en donde el planeta Marte en Leo, Saturno en Acuario tienen esa oposición, y en medio se encuentra Urano en Tauro como planeta focalizador, es decir, como el que regula. Pero bueno, siendo sinceros, Urano no regula eso, sino que más bien lo va a regular muy a su manera, ¿no? Con sus eventos inesperados, con esos shocks eléctricos o cosas, recibir unas bofetadas bastante repentinas y bastante golpeadoras. Y Urano tiene esa cualidad de sacarnos de nuestra zona de confort y ponernos en situaciones bastante repentinas e inesperadas que no sabemos de dónde vienen. Entonces va a ser un mes de energía muy fija, porque terminándose esta T cuadrada, cuando Marte vaya avanzando en el signo de Leo, que digamos es el planeta más rápido, después se va a sumar Venus a esta T cuadrada, después la Luna, y bueno, ya en la segunda mitad del mes de julio también el Sol y Mercurio se van a sumar a esa T cuadrada, que pues bueno, va a ser el aspecto que más va a mover, y lo estamos viendo con cosas que han pasado. Cuando recién se empezó a formar esa T cuadrada, pues Marte es la fuerza del hierro, Marte es la fuerza del metal, son los objetos afilados, son el hierro, el metal de construcción, y Saturno son las estructuras. Y una de las cosas que vimos fue un derrumbe de un edificio en
en la Florida, en Estados Unidos, en donde, bueno, también fue un evento bastante inesperado, Urano. Y otra de las cosas que también vimos, bueno, fue que en Colombia a Iván Duque, el presidente de ese país, atacaron el helicóptero en el que viaja. Y bueno, estos eventos son, digamos, muy inesperados, ¿no? Son el tipo de cosas que ocurren. En México igual tuvimos un ataque en donde asesinaron creo que 19 personas a manos de grupos de narcotraficantes, el cual, bueno, Estados Unidos ya está poniendo el ojo en la mira por cuestión de que, bueno, es un país que tiene frontera con ellos y el traer toda esta inestabilidad pues le hace demasiado ruido, ¿verdad? Le inquieta demasiado. Y por ahí, bueno, ya sean cuestiones de política, y la política en la astrología mundana siempre se trata de eso. Entonces es un mes con muchísimos eventos que vamos a estar viendo. Tuvimos también en Argentina cómo bajó la calificación de país emergente a país solitario, es decir, esto afectó económicamente y esto, bueno, lo pone muy mal, digamos, dentro del escenario internacional. Pero así han sido, digamos, todos estos eventos inesperados. Y otro de los temas que también puede darse mucho en cuanto a esta T cuadrada, obviamente va a ser el tema económico. Porque Urano en Tauro, digamos, cambia toda esta parte del uso de los recursos, el uso de los recursos tangibles, sobre todo el tema de la, digamos, digitalización del dinero, que ha estado dando muchísimo de qué hablar después de aquella luna llena en Escorpio que trajo esos efectos de lo que fue el Bitcoin, su caída cuando el dueño de SpaceX y Tesla, Elon Musk, había dicho en un programa de televisión pues algo sobre el Bitcoin, lo cual hizo que cayera demasiado y bueno, ha seguido a la baja según lo que tengo entendido, pero es, digamos, también con estos efectos de Júpiter retrógrado. Júpiter también son las finanzas a gran escala, son las finanzas internacionales. Y esta es como la burbuja que iba creciendo y de repente cayó. De repente esa burbuja puede explotar o vamos a ver qué sucede, pero es principalmente algo muy de Júpiter, toda esta burbuja inflacionaria, ¿verdad? Y bueno, otro de los países que también tiene una inflación muy alta es Argentina y también México, un poco más moderada, pero sigue creciendo la inflación. Y son los efectos de Júpiter, precisamente la inflación. Entonces esta cuadratura entre Urano con Marte también hay que tener mucho cuidado en lo personal por temas de velocidad. La verdad es que desde que está en cuadratura con Marte me ha tocado ver cantidad de choques de autos en la calle por altas velocidades, etcétera. Y bueno, estadísticamente creo que cuando esta cuadratura Marte-Urano se presenta es cuando hay más accidentes de vehículos o de helicópteros o de aviones, pero en verdad que sí me ha tocado ver bastantes, ¿no? Prácticamente, digamos, uno por día o dos me ha tocado ver en lo que va uno transitando por la calle. Y es que Urano imprime, digamos, toda esa velocidad y Marte es la acción, entonces existe como esa desesperación o esa rebeldía de saltarse también las reglas, que es también Marte en la oposición con Saturno, una rebeldía, o simplemente porque pensamos que alguien nos está obstruyendo el camino o nos está tratando de meter una zancadilla, y es ahí donde surge, digamos, lo que es esa oposición entre Marte y Saturno, ¿no? El conflicto, el pleito, la oposición. Y esta T cuadrada, como les digo, pues prácticamente va a durar hasta la primera mitad de este mes de julio. ¿Ok? El Sol va a formar una cuadratura con Quirón en Aries, y Quirón en Aries es la capacidad de ser ese guerrero valiente y sanar todo aquello que durante mucho tiempo nos hizo sentir quizás incapaces de lograr algo por nuestra propia cuenta. Entonces el Sol en cuadratura con Cáncer, el Sol en Cáncer en cuadratura con Quirón en Aries, nos brinda como esa oportunidad de movilizarnos e ir por aquello que deseamos, e ir por aquello que nos hace más libres, más independientes, y sobre todo sanar esas heridas que nos pueden dar como una baja autoestima, el pensar que somos incapaces de hacer algo, y bueno, más que nada movilizarnos por cuenta propia y dejar
esa bruma de miedos que nos está poniendo también esta tercera cuadratura de Mercurio con Neptuno. Y bueno, ese sería otro de los efectos que nos vendría trayendo, ¿no? Durante esta primera mitad de julio, bueno, también vamos a tener lo que es la conjunción Venus-Marte en Leo. Y es una conjunción muy, digamos, es una conjunción muy buena entre lo que es dos planetas que en sí son los amantes cósmicos de la astrología, Venus Afrodita, Marte es Ares, el dios de la guerra, que bueno, existe un gran cuento, una historia mitológica acerca de estos dos dioses del Olimpo, que bueno, pues prácticamente Venus y Ares y Afrodita sostenían un amaciato a escondidas de Vulcano, Hefesto, el dios forjador, el dios que construía armas, y bueno, que fueron descubiertos, ¿verdad? Y puestos en ridículo, exhibidos ante los demás dioses por Vulcano, que puso ahí una trampa y les tendió una red de hierro, una red de metal de la cual no podían escapar. Entonces los exhibieron y bueno, ante esto pues ya Zeus, Júpiter, le da el divorcio a Hefestos de su esposa Afrodita. Y Marte-Venus es esa atracción entre hombre y mujer, es esa unión, esa conjugación de la fuerza masculina y femenina, es digamos otro yin-yang de lo que es la astrología. Después del Sol y la Luna, como planetas personales, también Venus y Marte pues representan lo que es la pasión y el amor, ¿verdad? La pasión y las relaciones, la ambición y la belleza. Entonces al ser esa conjunción en Leo, va a traer temas más que nada muy apasionados en temas del corazón. La conquista, el coqueteo, el romance, la forma de divertirnos. Es un momento en el que tenemos que valorar más que nada nuestra propia capacidad creativa, nuestra propia capacidad de poder generar aquellas creaciones que salen de nuestro corazón y concentrarnos más que nada en la persona misma, porque tanto Venus como Marte se tiñen, digamos, de esa impronta solar de la que se rige Leo, porque a Leo lo rige el Sol, y darse esa importancia especial y única que tiene cada ser humano, de sentirse también el centro de algo, el centro no del universo obviamente, ¿verdad? Ni el sistema solar, ni de la Tierra, pero sí sentirse como una persona especial y única y darse cuenta que debe haber un equilibrio entre los temas del ego y los temas de las relaciones, los temas del ego y el cómo también ser agradable con otros sin caer en la arrogancia o sin caer en los excesos del ego. Y la conjunción siempre es cuando se unen dos planetas en un mismo signo, y esta conjunción se va a hacer partir ya en la mitad de julio. Y bueno, esta conjunción trae más que nada eso, también la unión hombre-mujer. Puede ser momentos en los que alguien conoce a una persona y si digamos, esta aventura amorosa o esta nueva cita que hagan con alguna persona que conozcan en ese momento, pues quizá les va a traer a la larga un buen romance por ciertas cosas. Uno, porque esta conjunción se está dando en el signo de Leo, igual con las reconciliaciones, en el signo de Leo, que es el signo del amor, es el signo del corazón. Dos, porque es un signo de modalidad fija. Y la modalidad fija es aquellos signos que son como Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, que se basan en los valores, que cuidan conservar los valores y las posesiones que tienen y dejarlas por mucho tiempo, es decir, mantenerlas, sostenerlas. Siempre los signos fijos tratan de mantener las cosas. Y en este caso Leo, pues obviamente sería mantener una relación, ¿no? Mantener esa unión hombre-mujer. Así que bueno, las personas que durante esta temporada vayan a enamorarse y se dé una relación, probablemente perdure mucho en el tiempo, ¿verdad? A pesar de la cuadratura que esté por ahí, pero bueno, ya sería otro cantar, ¿verdad? Ese aspecto, porque Urano también les traería, a pesar de que fuera una cuadratura, no que fuera un amor olvidadizo o repentino, pero puede dar como forzar a que también las personas vivan como experiencias distintas. Urano siempre imprime toda esa cuestión de hacer cosas innovadoras,
y más si es en temas amorosos, de hacer cosas diferentes, de salir de la rutina y todo este tipo de aspectos. Muy bien, eso es en cuanto a la conjunción Venus-Marte que vamos a tener. Mercurio directo, bueno, ya hablé de eso, se acerca a su tercera cuadratura, hablé de eso, y ahondando un poco más en eso, para no dejarlo de lado, es un momento cuando Mercurio forma cuadratura con Neptuno en que aparecen los falsos prestidigitadores, los falsos gurúes, los falsos empresarios o los falsos especuladores, y debe uno de cuidarse en esos momentos del posible fraude, del posible engaño. Siempre hay un desengaño en cuanto a este tipo de cosas, y Mercurio representa lo que es el comercio, Mercurio representa el movimiento, la circulación de ideas, y Neptuno pues prácticamente representa los enemigos ocultos. Y una cuadratura como esta son momentos, por ejemplo, en los que tenemos que tener cuidado con mensajes acerca de ofertas y puedes ganar dinero más fácilmente, te contratamos en tal lugar con buena paga y solamente ven este lugar, pero siempre dando un dejo de misterio, de falta de información, y eso, bueno, con eso pueden discriminar si realmente pueden ser víctimas de una estafa o de un engaño. Así que bueno, tengan mucho cuidado con este aspecto. Y este aspecto es muy de los falsos prestidigitadores, aquellos que engañan. Les voy a contar una breve historia acerca de un personaje que vivió en la época del renacentismo en Europa. No recuerdo si en Venecia o Florencia, creo que fue en Venecia. Este personaje, no recuerdo su nombre, pero fue un personaje muy famoso que decía que convertía los metales en oro, el plomo en oro. Y él precisamente llegó a Venecia en un momento en el que estaban en gran crisis porque ya habían dejado de ser una gran potencia económica debido a que en Europa, bueno, pues ya los demás países como España, Portugal, Francia, Inglaterra, ya estaban expandiendo su poder económico a través de las expediciones a América y a buscar colonias. Bueno, estaban expandiendo sus economías. Entonces prácticamente Italia, lo que fue esta parte en Venecia, pasó a ser pasó al olvido en cuanto al comercio que tenían con la ruta de la seda, y eso pasó pues, prácticamente al olvido, ¿no? Entonces este personaje llega en un momento en el que todos ponían esa gran esperanza en que volviera a ese auge económico a Venecia. Pero este personaje los engañó durante mucho tiempo y les decía que tenían que esperar, le daban grandes regalos, etcétera. Obviamente él sí tenía cosas que regalar y todo eso, pero eran prácticamente como es toda la estafa, el engaño del estafador. Pone cosas gratuitas, pero que a la larga van a salir muy caras. Entonces este personaje los engañó mucho tiempo, nunca les cumplió con convertir los metales en oro, porque él decía que era alquimista, y les voy a ver el nombre del personaje, se me olvidó. Y después él huye hacia Alemania, en donde, bueno, ahí en Baviera, también quiso aplicar la misma estrategia, pero ahí como que eran más incrédulos de todas estas artes del esoterismo, y bueno, no vieron resultado y bueno, murió en la horca, prácticamente lo mandaron a ahorcar. Así que, bueno, estos son unos de los aspectos que puede dar esa cuadratura Mercurio-Neptuno. Así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? El 10 de julio tenemos la luna llena en Cáncer y va a ser una lunación, digamos, que nos puede traer como un bálsamo de curación ante todos los problemas que ha estado viviendo el mundo. Obviamente no para todos son problemas. Hay mucha gente que le ha ido bien dentro de la pandemia y hay otros que, bueno, les fue prácticamente muy mal. Pero ha sido más que nada innovar las cosas, innovar la vida, aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Es un reseteo de ideas, un reseteo de costumbres, todo lo que nos ha traído esto. Y una luna llena en Cáncer es un momento muy esplendoroso porque, bueno, aquí no hay... La luna llena en Cáncer nunca va a tener su dispositor en otro signo, porque su planeta es la luna y siempre va a caer en su domicilio, es decir, en su propio signo de Cáncer. Al igual que la luna nueva en Leo, pues siempre va a estar el sol en Leo.
son los planetas que tienen siempre sus lunaciones en esos signos. Entonces la luna nueva en Cáncer, luna llena en Cáncer, perdón, nueva. La luna nueva en Cáncer nos va a traer un momento de quizás sentir un poco de ganas de iniciar con plenitud, porque eso es una luna nueva, es la conjunción de Sol y Luna, que viene siendo un ciclo muy importante dentro de la astrología y la astronomía, y sobre todo dentro de los ciclos vitales, tanto del ser humano como de la propia vida, las plantas, todo. Y esta lunación se va a dar más que nada en oposición a Plutón, pero es una oposición aplicativa, es decir, apenas va a empezar a sentirse. Plutón está en Capricornio en el grado 26, así que bueno, está bastante retirado en grados, pero la luna, bueno, va haciendo sus fluctuaciones y va a acercarse hacia una oposición con Plutón, lo cual puede hacernos sentir también un momento muy intenso de emociones. Siempre los signos de agua son muy, muy intensamente emocionales, y sobre todo si llegan a tener un aspecto con Plutón en este caso, que sí lo va a tener. Es una oposición aplicativa, es decir, que apenas va a empezar a acercarse, ¿verdad? Y en los días siguientes quizás vayamos a sentir bastante emocionalidad, muy intensa, muy profunda, y sobre todo que se va a ir acrecentando porque esta pues prácticamente es una luna nueva y va acrecentándose. Y la luna llena, bueno, pues esa sí va a caer en Capricornio, pero ya hablaré de eso posteriormente. Esta lunación también se va a dar en cuadratura con Quirón, y bueno, ya les había hablado un poco de eso, de cómo la cuadratura Sol-Quirón nos puede movilizar a sentir que tenemos que realizar las cosas por valor propio, y la luna, bueno, viene a dar como esa emocionalidad también y esa intensidad plutoniana. Y bueno, se da en un grado separativo, creo que Quirón anda como en el grado 12, es decir, 6 grados de orbe de separación. Entonces ya cuando es una cuadratura separativa en este caso, bueno, ya su efecto no es tan potente como cuando es aplicativa o que es partible, es decir, en el grado exacto, ¿verdad? Y el día 11-12 de julio ya Mercurio entra en el signo de Cáncer, es decir, después de un largo recorrido que empezó desde hace meses en el signo de Géminis. Y miren, realmente Mercurio tarda a veces hasta 14 días o 16, 17 máximo en atravesar un solo signo, pero aquí en Géminis prácticamente fueron las 3 semanas de retrogradación, fueron otras 2 semanas en salir de ahí, su fase estacionaria, su fase de recorrido, pues prácticamente esto superó los 2 meses, ¿verdad? Entonces fue un recorrido bastante largo en el que estuvo por ahí, y ya por fin llega al signo de Cáncer. Y Mercurio en Cáncer, bueno, no está bien, digamos, recibido ahí, porque es el lugar de la luna, y entra en un signo de agua, el cual, bueno, nuestros pensamientos se vuelven más intuitivos y un poco más emocionales, sobre todo muy adentrados en la cuestión de, digamos, la empatía emocional hacia gente de la familia, hacia aquellos que forman parte de nuestro clan personal. Y ya finalizando, digamos, la primera mitad del mes de julio, el Sol va a formar un trígono con Neptuno en Piscis. El Sol en Cáncer va a formar un trígono con Neptuno en Piscis. ¿Y esto qué nos puede traer? Pues un buen momento prácticamente, ¿verdad? De sentirnos como con un poco de paz, buscando quizás aspectos espirituales, todos esos aspectos holísticos que nos hacen sentir más aliviados, más tranquilos, en donde fluye bien la energía, la tranquilidad, la compasión, la empatía, la emocionalidad, el amor, el sentimiento por el prójimo. Y todo esto puede traernos quizás un bálsamo, ¿verdad? Porque bueno, es, digamos, como un pequeño descanso después de la luna nueva y este aspecto, porque ya después, cuando el Sol entre en Leo, bueno, pues prácticamente se va a ir acercando ya en la última parte de julio a esa cuadratura que formará también con Saturno y Urano. Así que bueno, tendremos un mes de julio bastante potente, bastante interesante, con muchos eventos en puerta. Y otro de los aspectos que también se van a estar dando mucho son los movimientos, sobre todo feministas, ¿verdad? Eso es, digamos, que empiezan a
concentrarse un poco más en todo este mes de julio y bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, este es, digamos, el reporte de el clima astrológico de la primera mitad de julio y la luna llena en Cáncer. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir los videos que vaya subiendo. Y pueden encontrarme también en mis otras redes sociales como Facebook e Instagram como Hermes Trimagister. Ahí hago algunas dinámicas, respondo preguntas y bueno, que tengan un excelente mes de julio. Bendiciones.